Hola, eres un tubo de carne con opiniones, metiendo cosas en tu cuerpo. Y espera, ¿qué diablos está pasando aquí? Entonces, ¿qué es exactamente la nutrición? Es tu cuerpo extrayendo nutrientes de los alimentos y usándolos. ¿Y qué son los nutrientes? Las cosas que tu cuerpo no puede fabricar por sí mismo. Los bloques de construcción moleculares. Antes de hablar de lo que estos nutrientes realmente hacen por dentro, necesitas conocer las máquinas que hacen funcionar tu fábrica de alimentos. Primero está tu boca, la trituradora incorporada que tú tienes. Estás cortando la comida en pasta, mientras las enzimas salivales están en inicio de la primera ronda de digestión. Y por cierto, si tú no masticas bien, tu estómago te odia absolutamente. Una vez que la trituración termina, entonces entra al estómago, tu tanque de ácido personal. Aquí es donde las proteínas se despliegan, los invasores son eliminados y todo se convierte en una papilla utilizable. Básicamente, fase de demolición completada. Una vez que la demolición termina, esa papilla se desliza hacia el intestino delgado. Dentro del intestino delgado, el páncreas libera tijeras bioquímicas que cortan los carbohidratos, grasas y las proteínas en pequeñas piezas absorbibles. Entonces, bienvenido a la zona de absorción, el largo y sinuoso tubo donde los nutrientes realmente entran en tu cuerpo. Esto funciona únicamente porque las paredes están cubiertas de vellosidades y microvellosidades. Tu alfombra de absorción microscópica que multiplica la superficie cientos de veces. Igual que los pequeños rizos de una toalla, la ayudan a absorber más agua y todo lo que sí se absorbe va directamente al jefe, el hígado. El centro de comando de los nutrientes. Cada molécula pasa por aquí antes de entrar a tu torrente sanguíneo. Y el hígado decide si quemarla, almacenarla, desintoxicarla o enviarla a otro lugar. La moraleja de la historia: no eres lo que comes, eres lo que absorbes. Muy bien, tour por la fábrica terminado. Ahora veamos los insumos, macronutrientes. Estos son tres grandes: carbohidratos, grasas y proteínas. Cosas que tu cuerpo necesita en grande cantidad, a diferencia de los micronutrientes, vitaminas y minerales, que solo necesitas en pequeñas cantidades, pero llegaremos a esos más tarde. Primero, los carbohidratos. Son el combustible preferido de tu cuerpo. Cada tipo de carbohidrato que comes se convierte en la misma molécula, glucosa. Una vez que esa glucosa aparece, tu cuerpo tiene dos opciones: energía inmediata o almacenamiento en forma de glucógeno. Tu hígado y tus músculos guardan un poco para después, pero los tanques de glucógeno son pequeños. Una vez que están llenos, cualquier glucosa extra se convierte directamente en grasa corporal. Si todo carbohidrato se convierte en glucosa, ¿por qué la diferenciación? Todo se trata de cómo están construidos y qué tan rápido esa glucosa entra a tu torrente sanguíneo. Los carbohidratos simples son cadenas pequeñas, el cuerpo las digiere al instante, pico rápido de azúcar en sangre, caída rápida, hambre rápida. Carbohidratos complejos son cadenas largas y enredadas, digestión lenta, liberación lenta, energía estable y tu cuerpo se mantiene saciado por mucho tiempo. Y luego está la fibra, un carbohidrato que tu cuerpo no puede digerir, que las bacterias de tu intestino devoran para mantener tu intestino saludable y potenciar tus ganancias de caquita. La fibra también ralentiza la absorción de glucosa, lo que ayuda a prevenir los picos de azúcar en sangre. Ahora, las grasas. Tu cerebro es 60% grasa. Las membranas de tu cerebro están hechas de grasa. Tus hormonas dependen de la grasa. Así que la grasa definitivamente no es un enemigo. Y lo que hace que una grasa sea saludable o dañina es su estructura molecular, que determina cómo la usa tu cuerpo. La grasa saturada, como la mantequilla y el aceite de coco, son sólidas a temperatura ambiente y químicamente estables, razón por la cual toleran bien el calor, buenas para cocinar, bien en moderación. Las grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva, son líquidas pero aún estables, el estándar de oro para las grasas cotidianas y la salud del corazón. Las grasas poliinsaturadas incluyen los omega 3 y los omega 6. Sus múltiples dobles enlaces las hacen líquidas y frágiles, por lo que se oxidan fácilmente con calor alto o procesamiento intenso. Y es la razón principal por la que los aceites de semillas están en debate, pero tu cuerpo necesita de ambos. Los omega 3 ayudan a reducir la inflamación y los omega 6 ayudan a crear la inflamación para la curación. Lo que importa es la proporción. Las grasas trans artificiales son dañinas debido a su estructura antinatural. Se crean hidrogeneando aceites, lo que fuerza a la grasa a adoptar una forma rígida que tu cuerpo tiene dificultades para procesar y que afecta a tu cuerpo de múltiples maneras. Evítalas completamente. Por último, la grasa no es el enemigo, es un sistema de transporte que tu cuerpo usa para absorber nutrientes claves como la vitamina A, D, E y K. Ahora, la proteína. Su reputación habla por sí sola. Cada célula de tu cuerpo está hecha de proteína. Pero a diferencia de los carbohidratos y las grasas, tu cuerpo no tiene un tanque de almacenamiento para ella. Si no comes suficiente, tu cuerpo las roba de tus músculos, de tu cabello y de tus uñas solo para mantener tu corazón latiendo. La proteína está construida a partir de 20 bloques de Lego llamados aminoácidos. 9 son esenciales, lo que significa que tu cuerpo no puede fabricarlos. Los otros 11 no son esenciales, tu cuerpo puede producirlos. La trampa es esta: si te falta aunque sea uno de los 9 aminoácidos esenciales, todo el proyecto de construcción se detiene. Por eso la proteína animal, que es completa, es biológicamente más fácil de usar para tu cuerpo en comparación con muchas proteínas vegetales. Aquí es donde la variedad importa. Por ejemplo, las legumbres, como los guisantes, generalmente tienen poca metionina, mientras que los cereales tienden a tener poca lisina. Combinarlos llena esos vacíos. Ahora, para la construcción muscular, para activar la síntesis de proteína muscular, el interruptor de construcción del cuerpo necesita un aminoácido específico llamado leucina. El crecimiento muscular funciona como interruptor de encendido y apagado. Solo lo enciendes cuando obtienes suficiente leucina en una sola comida. Para la mayoría de las personas, eso generalmente significa obtener alrededor de 30 gramos de proteína de calidad de una sola vez. Las cantidades más pequeñas a lo largo del día a menudo
menudo no son suficientes para activar el interruptor. La proteína también tiene un mayor efecto térmico. Tu cuerpo gasta más energía digiriéndola, lo que significa que quema alguna caloría extra en el proceso. Ahora, sobre la cantidad. La RDA es básicamente el mínimo para no morir, la cantidad necesaria para prevenir la deficiencia. Para diferentes personas se ve más así. Los alimentos que comes no se convierten en energía de inmediato. Los carbohidratos y las grasas entran a tu torrente sanguíneo. Tienen que ser entregados a las mitocondrias. Sí, la central eléctrica de la célula. Dentro de las mitocondrias, estas materias primas se convierten en ATP. Piensa en ello como la moneda que tu cuerpo gasta para moverse, pensar y mantenerse vivo. Pero las mitocondrias necesitan micronutrientes que actúen como coactores para poder convertir carbohidratos y grasas en energía utilizable. Ahora, un metabolismo saludable se comporta como un motor híbrido. Tiene dos sistemas de combustible principales, la glucosa y la grasa, y puede cambiar entre ellos dependiendo de lo que esté disponible. Modo azúcar: cuando comes el azúcar en sangre sube, porque el azúcar alto es dañino, entonces tu cuerpo prioriza quemarlo primero. Modo grasa: una vez que el azúcar se agota, cambia el interruptor y comienza a quemar grasa corporal almacenada. Esto es flexibilidad metabólica y es una señal de un motor saludable. Si comes bocadillos todo el día, constantemente vuelves a llenar el tanque de glucosa y tu cuerpo nunca tiene la oportunidad de cambiar al modo de quema de grasa. Y luego están los nutrientes no calóricos. No proporcionan energía ATP. Puedes comer 10 libras de sal y beber 50 galones de agua y técnicamente habrías consumido 0 calorías. Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Porque básicamente encienden el proceso para que la energía ocurra. Los dividimos en dos: el agua, el macro olvidado; las vitaminas y los minerales, los micros. Bien, el agua, ya sabes de qué va. Hidrátate, humano. Muy bien, las vitaminas vienen en dos tipos y la diferencia es simple: ¿cuánto tiempo las conserva tu cuerpo? Primero, las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Piensa en estas como inquilinos a largo plazo. Se quedan en el hígado y la grasa corporal durante semanas o meses y realizan diferentes funciones. Como se quedan un tiempo, tu cuerpo puede usarlas almacenadas, pero si no introduces nuevo suministro por demasiado tiempo, ¡boom! Deficiencias. Y solo se absorben correctamente con algo de grasa en la comida. Luego, las vitaminas hidrosolubles, el complejo B y la C. Estas son las turistas. Llegan, hacen su trabajo y lo que no se usa sale de tu cuerpo por la orina. Como la mayoría no se queda, necesitas reponerlas regularmente. Por último, los minerales son elementos crudos de la tierra agrupados aquí por su función principal. Primero, los electricistas controlan las señales eléctricas y el equilibrio de fluidos, lo que mantiene los músculos contrayéndose y los nervios comunicándose. Los constructores: este es el material que tu cuerpo usa para construir y mantener huesos y dientes. Y tercero, los catalizadores son como las herramientas especializadas de tu cuerpo. El hierro transporta oxígeno en la sangre, el yodo alimenta las hormonas tiroideas y el zinc desencadena reacciones que ayudan a las células a crecer y sanar. Ahora, ¿dónde se procesa todo esto realmente? El intestino. Es un largo tubo que va desde tu boca hasta tu trasero. A menudo se le llama tu segundo cerebro porque contiene millones de neuronas y constantemente se comunica con tu cerebro real. Influye en el estado de tu ánimo, antojos e incluso en el sistema inmunológico. Dentro de este tubo vive el microbioma, billones de microorganismos, tanto buenos como malos. El objetivo es maximizar los buenos a través del entorno y la alimentación, especialmente los alimentos fermentados. Estos contienen probióticos, bacterias beneficiosas vivas. Los alimentos con prebióticos, a cambio, fermentan esa fibra y producen ácidos grasos de cadena corta. Estos reducen la inflamación y mantienen vivas las células del colon. Estas bacterias viven en la capa mucosa, una barrera física literal que protege tu pared intestinal. Pero si privas a las bacterias buenas o irritas constantemente el intestino con estrés o comida procesada, la capa mucosa se adelgaza. Esto es el intestino permeable. Las bacterias y las toxinas escapan del tubo y se filtran a tu torrente sanguíneo y tu sistema inmunológico va a la guerra. Un intestino malo también puede desencadenar el deterioro celular, que ocurre de 3 maneras distintas. La primera es la inflamación, el fuego. La inflamación aguda es el primer respondedor. Cura un corte o repara un músculo. Y la inflamación crónica es un incendio forestal que nunca se apaga, quemando lentamente el tejido sano. Es en sí misma un tema enorme. Déjenme saber en los comentarios si tú necesitas un análisis completo. La segunda es la oxidación, el óxido. Igual que un auto produce gases de escape, tus células producen radicales libres. Sin suficiente antioxidante para filtrarlo, tus células literalmente se oxidan. Esto es lo que daña el ADN. Pero no caigan en el drama de internet. No necesitan superalimentos caros. Casi todas las frutas y verduras están repletas de antioxidantes. Y finalmente la glicación, la mugre. Esto ocurre cuando el exceso de azúcar se une a proteínas, lípidos o ADN y los carameliza. Esto crea componentes pegajosos llamados productos de glicación avanzada, que hacen que los tejidos se vuelvan rígidos y quebradizos. Esta cocción interna es la principal causa biológica de las arrugas y las articulaciones rígidas. ¿Cómo repara el cuerpo este daño? Eso depende de tus hormonas, como la insulina. Cada vez que comes, el interruptor de la insulina se activa. Cuando la insulina está alta, estás en modo de bloqueo. El cuerpo se enfoca en almacenar energía. Entonces el proceso de limpieza queda bloqueado. No comer por un tiempo hace que la insulina baje, lo que te permite cambiar a la autofagia.
donde tus células se limpian literalmente comiendo sus propias partes dañadas. Entonces, ¿por qué el interruptor siempre está atascado en encendido? Normalmente no tu cuerpo en realidad tiene un indicador de combustible para decirte cuándo parar. La dopamina secuestra ese indicador, ignora las señales de parada y te hace buscar recompensa. Y luego el cortisol, la alarma de estrés. Cuando estás estresado, tu cuerpo cree que estás huyendo de un depredador. Literalmente descompone tu tejido muscular para volcar energía masiva en tu sangre para un sprint. Pero tú no estás corriendo, estás sentado frente a una laptop. Entonces pierde tu tono muscular y ese azúcar no utilizado se instala en tu barriga. La biología antigua no está a la altura de la ingeniería alimentaria moderna. En la naturaleza los macros casi siempre están separados. Encuentras azúcar en la fruta, pero sin grasa, o grasa en la carne, pero sin azúcar. Pero los alimentos ultraprocesados son diferentes, formulados industrialmente para alcanzar un punto de éxtasis matemáticamente perfecto. Esta estructura específica cortocircuita la señal de parada del cerebro, imitando el golpe rápido de dopamina de una droga, en lugar de la satisfacción lenta de una comida. Para ingeniería adicional le inyectan algunas sustancias engañosas, primero conservantes como el benzoato de sodio. Su trabajo es detener la multiplicación de bacterias para extender la vida útil, pero una vez ingeridos no se detienen y siguen suprimiendo bacterias, incluso las buenas. Luego emulsionantes como el polisorbato 80. Estos son esencialmente jabones industriales. ¿Recuerdas el intestino permeable del que hablamos? Los emulsionantes son el detergente que frota y elimina la pared mucosa protectora. Así que una regla simple es esta. Si un alimento no existía hace 200 años, trata de evitar incluirlo en tu dieta. Muy bien, suficiente teoría, vamos a la estrategia. Hay que dejar de discutir sobre el techo cuando los cimientos están agrietándose. Esta es la jerarquía lógica de cómo realmente arreglar la máquina. Paso 1. Elimina la basura. Antes de contar una sola caloría, el objetivo es suprimir las formulaciones industriales de las que acabamos de hablar. No necesitas un doctorado para esto, usa la regla del ingrediente único. Los mejores alimentos no tienen ingredientes, ellos son los ingredientes. El bistec es solo bistec, el brócoli es solo brócoli. Si simplemente comes alimentos que parecen venir de la naturaleza, automáticamente elimina toda esa basura. Paso 2. Consolida la base. Una vez que la comida chatarra está fuera, necesitas un nuevo enfoque. Tu objetivo es callar el hambre y proteger tus músculos. Aquí está la razón por la que esto funciona. La proteína es el nutriente más saciante, lo que significa que desencadena la liberación de GLP-1. La misma señal de estoy lleno que los medicamentos modernos para bajar de peso intentan imitar. Entonces no cuenta caloría todavía, cuenta proteína. Apunta a una porción sólida en cada comida según el tamaño de tu cuerpo. De esta manera físicamente no tendrás espacio para la comida chatarra. Paso 3. Ajusta los diales de energía. Ahora hablemos de combustible. La proteína es la base, se mantiene fija. Los carbohidratos y las grasas son los diales que ajustas según tu estilo de vida. ¿Pasas el día sentado en un escritorio? Baja los carbohidratos y confía en la grasa saludable para obtener energía estable. ¿Entrenas como un atleta? Sube los carbohidratos para impulsar ese rendimiento. Esto pone fin a la regla de la dieta, ya sea keto o paleolítica. Son solo diferentes formas de imaginar estos diales de energía. Elige lo que realmente puedas mantener. Paso 4. Llena los vacíos. Finalmente, la optimización. La palabra suplemento literalmente significa además de, no significa sustituto. ¿Por qué no puedes simplemente comer basura y tomar un multivitamínico? Dos razones. La primera es la biodisponibilidad. La naturaleza empaqueta los nutrientes con las herramientas que tu cuerpo necesita para absorberlos. Una pastilla a menudo es solo un producto químico aislado. La absorción es diferente. La segunda es la pureza, que es un gran signo de interrogación. Sin embargo, la vida moderna sí crea vacíos. Nos quedamos en interiores y nuestro suelo está agotado. Aquí es donde pertenecen los suplementos, como un seguro de alta calidad para llenar esos vacíos específicos. Así que la cosa es esta. Tú no vas a tomar pastillas a ciegas, hazte análisis de sangre, identifica tu vacío específico y encuentra una marca de reputación para llenarlo. Pero si te saltas el paso 1 y 2, estas pastillas son inútiles. Y eso es la nutrición. Prácticamente todo, al menos las partes que realmente importan. Si aprendiste algo, avísale al algoritmo y dale like. También comenta el tema del que quieres un video dedicado completo. Ok, bye.